Hablar de las culturas agrícolas, pues hablar de las culturas agrícolas tendríamos que irnos a Mesopotamia. Y podríamos hablar mucho de Mesopotamia, pero es necesario hablar primero de los sumerios. La palabra sumerios viene al sur de Mesopotamia. Es un pueblo que se estableció al sur de Mesopotamia, por eso se llamaban sumerios. Los sumerios, un pueblo que se estableció a orillas del río Tigris y Éufrates. Y si hablamos de Mesopotamia, tendremos que decir que es tierra fértil entre ríos. En los ríos Tigris y Éufrates van a desembocar al Golfo Pérsico. Para mí que la agricultura se desarrolló más en el río Éufrates que en el Tigris, en uno de los brazos del río Éufrates, se estableció una cultura en los sumerios. Es muy fantástica esas historias porque si nos vamos a los temas religiosos tendríamos que hablar de los Anunnakis, pero hablar de los Anunnakis sería hablar ampliamente y esa es otra historia. Pero en este momento vamos a hablar de la cultura sumeria en cuestión de agricultura. Los sumerios tienen mucha influencia en la agricultura porque ellos establecieron las bases para la agricultura. Ahí podemos hablar de los inventos que hicieron, ya tenían un sistema de riego muy bueno para llevar el agua hasta el sembradío. Los primeros cultivos que se hicieron en Mesopotamia y en sí con los sumerios son el trigo, la cebada y el olivo. Importante también para el oro verde en cuestión de la alimentación, pero sí, los primeros fueron el trigo, la cebada y el olivo. Ellos ya tenían un sistema de almacenamiento. Al ser sedentarios ya les permitían hacer inventos y uno de ellos fue principalmente el sistema de riego. Otro invento importante en la cuestión de la agricultura sin duda que fue la rueda. Ellos ya les permitía transportar lo que cosechaban gracias a la rueda. Y en sí también el sistema de navegación en el río también fue muy importante para el comercio. Ya hacían comercio y ellos al hacer comercio compraban y vendían mediante el trueque. El trueque fue muy importante, que era un intercambio de productos. En la cuestión de la pesca también. Entonces en la cuestión de animalitos que también animales ya tenían su sistema de ganadería, entre ellos el perro, que el perro no fue el primer animal que domesticó, sino la oveja, la vaca, había un caballo. Eso les permitió observar la naturaleza, ya había astronomía, ya observaban los astros, ya observaban el espacio, y eso mismo les permitió desarrollar un sistema de geometría. Trasladándome a la rueda, ellos ya sacaban un perímetro de la rueda, del círculo, ya sacaban áreas, inclusive del triángulo rectángulo, sacaban áreas y perímetros, inclusive los primeros vestigios del volumen aparecen también ahí con los sumerios. Entonces, si ellos analizaban mucho el círculo, la rueda, también apareció ahí por primera vez los 360 grados, y apareció también el compás y el transportador. Entonces, si hablamos de agricultura, tendríamos que hablar de los avances que se hizo ahí con los sumerios. Había ciudades, ya ahí se empezó a establecer, como ya se podía llevar a agua, ya había mejores condiciones de vida, ellos establecieron sus primeras ciudades de una forma más organizada. Ya había Uruk, Lagash, Nínive, Babilonia después. Eran ciudades muy importantes para los sumerios y para sí toda Mesopotamia. Esas ciudades ya había un sistema de organización político y social. Ya había un rey, un gobernante, estaban los sacerdotes que también eran muy importantes tanto en cuestiones religiosas como en cuestiones médicas y tratamiento con la gente y control de la gente. También
También el sistema de conteo que utilizaban ellos era sexagesimal. Si estamos hablando de la rueda, ellos ya hablaban de una especie de medir el tiempo. Ellos ya utilizaban los 60 minutos en la hora y utilizaban los 60 segundos en el minuto. Entonces es una contribución grandísima de que aún seguimos usando. Inclusive ellos ya tenían la semana de 7 días y medían el tiempo y también tenían un sistema de conteo útil para la vida en la forma de cosechar. Ya contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así se la llevaban. Ya tenían un sistema de conteo, de agrupar y de desagrupar, porque también restaban. Entonces el sacerdote era el que controlaba la mayoría de las cosechas y hacía un conteo de lo que cada quien guardaba y se les iba entregando año con año. Ese era el sacerdote. Llevaba un conteo y contaba también en décimos, en decenas, 10, 20, 30 y guardaban sus productos sabiendo cuánto había en cada bodega. Entonces era importantísimo. El sistema de organización también, decía del sacerdote, había ciudadanos libres y había ciudadanos que no eran tan libres. Había la aristocracia, los aristócratas eran más arriba del ciudadano libre y había un sistema de esclavos. También había esclavos en esa sociedad de la cultura sumeria. Había esclavos en Mesopotamia. Podemos hablar muchos avances también en medicina. En medicina ya había quien curaba a los enfermos, ya hacían inclusive operaciones, ya había un alcohol, ya ellos sabían que su organismo era importante y algunas partes, por ejemplo el hígado. Ellos sabían que el hígado era el templo del organismo. Si cuidabas tu hígado, cuidabas mucho tu salud. Entonces, desde medicina, ahí ya tenían grandes avances. Hacían pequeñas operaciones, operaciones de cerebro, operaciones en cuanto al nacimiento de niños. Para ellos el aborto estaba prohibido en esa cultura sumeria. Los dioses, tenían muchos dioses, eran muy pesimistas. Toda la población era muy pesimista porque, según ellos, sus dioses les mandaban castigos cuando tenían alguna enfermedad o algún tropiezo en la vida. Decían, es que es un castigo. Eran muy pesimistas. Y eran muchos dioses, entonces eran politeístas. Muchos dioses. Uno de ellos era Baal, muchos dioses.